Las neuronas. La unidad estructural y funcional del cerebro son las neuronas y las células gliales. Las neuronas son células especializadas que reciben, procesan y transmiten la información con gran especificidad y exactitud, permitiendo la comunicación entre diferentes circuitos y sistemas. Se calcula que existe alrededor de 100 billones de neuronas en el sistema nervioso humano. Hay neuronas de diferentes formas y tamaños, no obstante, todas comparten características estructurales comunes. En la mayoría de las neuronas pueden distinguirse tres partes: el soma, el axón y las dendritas. El soma, o cuerpo celular, es el centro metabólico en el que se fabrican las moléculas y se realizan las actividades fundamentales para mantener la vida y las funciones de la célula nerviosa. El axón es la única prolongación larga que sale del soma. Su principal función es la de conducir información codificada de forma eléctrica, es decir, por los potenciales de acción, permitiendo de esta manera que la información pueda viajar desde el soma hasta el final del axón. Las dendritas son ramificaciones que salen del cuerpo celular o soma, cuya principal función es la de recibir información de otras neuronas. Contienen las espinas dendríticas, que son unas pequeñas protuberancias que aumentan el tamaño de la superficie receptora de la neurona. Las neuronas motoras conducen información desde el sistema nervioso central hacia los músculos y glándulas. Suelen ser neuronas multipolares. Las interneuronas son las neuronas más numerosas en el organismo. Estas comunican a las neuronas sensitivas con las motoras. Las células gliales. Existen alrededor de 1000 billones en el sistema nervioso. Estas protegen a las neuronas y regulan el ambiente interno. En el sistema nervioso central se encuentran los astrocitos, que son los que envuelven y cubren al soma de algunas neuronas, los oligodendrocitos, que forman las vainas de mielina, la microglia, que realiza el proceso de fagocitosis, y las células ependimarias, que realizan líquido cefalorraquídeo. En el sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann y las células satélite o capsulares. Las células de Schwann envuelven y mielinizan los axones periféricos, y las células capsulares rodean al soma de la neurona para protegerla. La sinapsis es la comunicación funcional entre las neuronas que permite transformar una señal electroquímica en una señal química capaz de atravesar el espacio sináptico. Según el mecanismo de propagación, existen dos tipos de sinapsis, eléctrica y química. Entre los principales neurotransmisores se encuentra la acetilcolina, encargada de la capacidad para retener una información, almacenarla y recuperarla. Serotonina, coagulación de la sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad a las migrañas. Dopamina, búsqueda del placer y de las emociones, así como el estado de alerta. Noradrenalina, la atención, el aprendizaje, la sociabilidad, la sensibilidad frente a señales emocionales. Y la adrenalina, que permite reaccionar en situaciones de estrés. Gracias a los neurotransmisores y los neuromoduladores, las neuronas de nuestro cerebro son capaces de generar los torrentes de información que llamamos procesos mentales. Además, los neuromoduladores modulan la eficacia de los potenciales de membrana de las células postsinápticas, producidos en los receptores asociados a canales iónicos. Esto se produce mediante la activación de proteínas G, partículas que llevan información desde un receptor hasta las proteínas efectoras. Los neuromoduladores influyen en cómo las células postsinápticas responden a los neurotransmisores, neuropéptidos. Activan enzimas citoplasmáticas. Se unen a receptores de la pres o la postsináptica. Opioides. Se unen a receptores para opio o morfina. Aliviar el dolor, inhiben la liberación de sustancia P, endorfinas, encefalinas, endomorfinas o dinorfinas. Las redes neuronales son conjuntos de neuronas o células gliales aisladas las unas de las otras. Estas son las que configuran las estructuras anatómicas que permiten el procesamiento de la información. ¿Qué es una red neuronal? Una red neuronal
Es el sistema formado por diferentes agrupaciones de neuronas que conforman la sustancia gris cortical o subcortical, y por el conjunto de vías y conexiones sinápticas que conforman la sustancia blanca. Existen 4 tipos de redes neuronales. Las primeras son las redes de proalimentación, que son aquellas que generan una respuesta. Las segundas son las redes de retroalimentación y son aquellas que regulan las respuestas. Las terceras son las redes recíprocas cooperativas, que son aquellas que tienen un solo fin, es decir, cumplen una sola función. Cuarto, las redes recíprocas competitivas, que son aquellas que no tienen el mismo fin, es decir, cumplen distintas funciones. El conexionismo es un conjunto de enfoques que presenta los fenómenos de la mente y del comportamiento como procesos que emergen de redes formadas por unidades sencillas e interconectadas. Las formas más comunes son los modelos de redes neuronales. El procesamiento de información en el conexionismo es distribuido y paralelo, en donde la actividad consiste en que esas unidades elementales se envían entre sí señales de excitación o inhibición, y el conocimiento no se almacena de modo representativo simbólico, sino en asociaciones o pesos de las fuerzas de conexión entre la multitud de neuronas de un modo simple asociativo. Los modelos conexionistas se inspiran en la forma de trabajar en el paralelismo masivo, mediante los que se trata de modelar procesos cognitivos con nivel distinto de complejidad, por ejemplo, desde la percepción hasta el pensamiento consciente.